para un cachito. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Hoy tenemos el gusto de tenerlo con nosotros a Emiliano Yosami, que es ingeniero agrónomo y doctor en ciencias agrarias de la Universidad de Rosario. Es investigador adjunto del Consejo de Investigaciones de la Universidad de Rosario, con funciones docentes en las cátedras de climatología agrícola de la Universidad Nacional de Rosario. También es docente de energías renovables en la UNSAM desde 2023. Este, Tiene una beca doctoral del CONICET. Y bueno, para nosotros es un gusto tenerlo hoy con nosotros, que nos hable justamente sobre el tema de los pastizales naturales como fuentes de bioenergía. Bueno, muchas gracias, Emiliano, por aceptar la invitación y te doy la palabra, así que adelante. Bueno, Salvador, muchas gracias a ustedes por la invitación. Así que, bueno, para dar un poco comienzo a esta charla, acá justo me aparece esta parte de arriba, voy a ver si lo puedo bajar, esta es la barra que en algún momento conocí algún atajo que no la encontré ahora para minimizarla, pero bueno, nos va a estar acompañando, me parece. Quería comenzar dando un poco de un concepto de definición de biocombustible, y lo podemos definir a un biocombustible como cualquier combustible de carácter sólido, gaseoso o líquido que deriva de la biomasa. Este puede ser ya sea en forma natural, como se extrae de la naturaleza, la madera, la turba, o con algún grado de procesamiento, como son el biotanol o el residuos de caña de azúcar, eh, con algún nivel de pretratamiento para aumentar su densidad, etc. En definitiva, son productos que se pueden combustionar para generar energía y que derivan de origen biológico. Bueno, para dar un poco un contexto global a los biocombustibles, si se fijan en color verde ya de 1850 al presente, la biomasa hace más de 120, 130 años atrás era prácticamente la principal fuente de energía a nivel global, esto en función del uso de la madera fundamentalmente, la combustión domiciliaria o incluso en algún otro tipo de horno que se requiera. Y bueno, con el advenimiento de los combustibles fósiles, originalmente el carbón, luego el petróleo y por último el gas natural, como se ve, acompañando las nuevas tecnologías, la demanda de energía global ha crecido notablemente. Y la biomasa se ha quedado en torno a estos 25, 30 exajoules, Joule 18, por año a nivel global. Esto sería de energía primaria. Quizás con algún aumento reciente en torno a las nuevas bioenergías que han empezado a aparecer. En términos porcentuales, como les decía, 1850 era prácticamente toda la energía derivada de la biomasa, algo ya con carbón en aquel entonces, y proporcionalmente ha ido quedado en varios términos debajo de las otras fuentes de energía, no por una disminución en la cantidad, sino por un aumento en el uso de los combustibles fósiles. Si miramos los consumos o la totalidad de energía a nivel global por región, por continente, lo que podemos notar es que varios continentes han quedado estacionados en su valor. Fíjense, por dar un ejemplo, Europa, que no ha cambiado prácticamente eh, en los últimos 30 años, ¿no es cierto? 30, 35 años, se ha quedado estacionado en esos valores, en la barra amarilla, incluso hasta se ha achicado. Eh, y bueno, lo mismo sucede con Estados Unidos y otros países. Lo que podemos notar es que el crecimiento obedece fundamentalmente un crecimiento de la demanda de energía en Asia y en China, que lo tenemos separado de Asia por ser un actor más que relevante. Fíjense que actualmente estamos entre Asia más China, si los incluimos en un conjunto, estamos en una mitad, en 2021, la mitad de la demanda global de energía proviene del continente asiático, siendo un actor más que relevante. A ver si, creo que si toco, ahí se oculta, ahí estamos.
Bueno, si miramos por el tipo de combustible, eh, vemos que el carbón, el gas natural y el petróleo, como decíamos, son las tres principales fuentes a nivel global, y lo que es biocombustibles y residuos, lo que vemos aquí en amarillo, es la componente de biocombustibles, incluyendo la madera, como les decía, que sigue siendo el más relevante en cantidad a nivel global. Y algo no menor es considerar un poco por cada país la seguridad energética, viendo que hay muchos países que tienen que ser importadores de energía para cubrir sus necesidades, y mientras que algunos son netamente exportadores de energía, los que se ven más oscuros, acá vemos Canadá, Rusia, Australia, así que solo por nombrar algunos. Y mientras, bueno, en otros casos hay países que son netamente importadores. Nosotros estaríamos acá, en torno al 80-99% de la energía de nuestro país la producimos nosotros, tenemos que recurrir en parte a importar energía. En cuanto a lo que es biocombustibles y residuos, que así lo cataloga, lo caracteriza este informe que por ahí les estoy mostrando, está bastante más distribuido entre continentes. Esos 50 exajoules que se producen a nivel global, cada continente tiene una parte más o menos similar de demanda o de energía primaria derivada de este tipo de combustibles. Y si lo vemos por componente, bueno, vemos, como les decía, la madera como principal fuente de bioenergía, seguida de lo que llaman residuos, algún residuo de cosecha que se pueda dar algún procesamiento, o algún residuo industrial que proviene de la biomasa y que se le dé algún aprovechamiento. Y por último, otros biocombustibles, ahí estarían los más recientes, el bioetanol, el biodiesel, el biogás, son los más recientes. Como para que lo veamos por sector, ahí vamos a saber que eso que estoy marcando aquí en transporte vendría a ser el biocombustible que actualmente está en crecimiento, que es el bioetanol y el biodiesel, pero para que veamos que es una porción notablemente baja de la utilización global de energía. A nivel domiciliario hay una componente importante de alrededor de 20, un poco más de 20 exajoules, que acá tenemos sí o sí, como les decía, la madera, y algunos combustibles nuevos que han aparecido para el sector residencial, como son los pellets de madera o de algún otro tipo de biomasa, generalmente de madera, y el biogás en algunos biodigestores que se están diseñando para el sector residencial. En resumen, bueno, tenemos que del total de energía global, la biomasa estaría participando en alrededor de un 10%, las renovables estarían en un 13%, esto ya igual es de 2008, habría que actualizarlo, pero el gráfico es bastante demostrativo. De eso el 13%, bueno, 10 puntos de estos 13 son de biomasa, y dentro de la biomasa la mayoría es madera, como les comentaba. Lo que es agricultura vendría a ser el 10% de ese 10%, es decir, el nivel global es el 1% de unos 500 exajoules, estamos hablando de 5 exajoules, repartido entre subproductos animales, subproductos agrícolas y cultivos energéticos. Esto es el año 2008. Y en esta misma publicación es interesante ver, voy a ver si puedo correr un poco la barra, que no la llevo a ver, la voy a llevar más arriba. Ahí se puede. Perdón, me parece que dejé de compartir. Ahí está. No sé, encima no puedo ver el mouse. Ahí corro Eh, el mouse. Ahí se ve bien. Al mouse no lo veo, pero la transparencia se ve perfecta, así que Listo. Ahí estamos mejor. Bueno, entonces en este trabajo ya de 2014 muestra por un lado la demanda de biomasa del año 2008 en torno a los 50 exajoules, y la demanda global estimada para el año 2050 entre 50 y 200 exajoules de biomasa. Es una revisión bibliográfica que estima que estos van a ser los valores
de demanda. Mientras que la demanda actual de aquel entonces de energía primaria, que estaba en torno a 500 exajoules, podría pasar a estar entre 600 y alrededor de 1000 exajoules para 2050. Es decir, un crecimiento notable. En función de la bibliografía, la biomasa puede tener desde esos 50 exajoules hasta una cantidad potencial de alrededor de 1500. Depende un poco de los autores. Entonces esto es una revisión que muestra que algunos trabajos han reportado hasta esos valores podrían obtenerse de la biomasa. En forma sostenible, este trabajo plantea, porque empiezas a sacar algunas fuentes de biomasa que tal vez no sea conveniente incorporar por el hecho de estar haciendo un cambio en el uso del suelo y generando un perjuicio más allá del beneficio de usar la biomasa, tal vez el efecto generado sobre el suelo podría ser contrapuesto o contrarrestar los beneficios del biocombustible. Bueno, en función de esa clasificación que comenta el autor aquí, buscar cultivos que no compitan con alimentos, evitar intervenir en sistemas, o sea, cambiar el uso del suelo y generar emisiones por ese cambio. Bueno, en función de esto, plantea que el uso sustentable de biomasa podría estar en torno a los 250 hasta 500 hectolitres, que es un número no menor si lo consideramos con respecto a los 500 que se utilizan en total de energía primaria a nivel global actualmente. En este contexto y con los objetivos de emisiones cero para 2050, hay distintos, bueno, en este estudio puntualmente de la Agencia Internacional de Energía, plantea que el aporte de la biomasa podría ser, lo que remarcamos acá, de manera creciente en torno a los 100 exajoules. Esto es un poco los modelos que van surgiendo de distintas entidades o distintos organismos. Pero obviamente la disminución de fósiles, carbón, petróleo y gas natural debe ir acompañada del crecimiento en la producción de bioenergía y de otras energías renovables para poder alcanzar ese objetivo de emisiones cero para 2050. Viendo lo que es emisiones de dióxido de carbono equivalente, eh, con su consecuente eh, efecto sobre el calentamiento global, acá tenemos que el sector de la energía tiene un factor más que relevante, ya que 3/4 aproximadamente de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del sector de la energía. Por ahí escuchamos el efecto del ganado o de la agricultura. Bueno, se busca distintos sectores responsables, y no es que la agricultura no genere emisiones, pero la agricultura, que incluye el ganado y otras actividades, en Argentina perdón, en el mundo es responsable del 12% de las emisiones. Es decir, si no solucionamos el problema energético, lejos vamos a estar de poder hacer actividades de mitigación al cambio climático. Algo interesante de destacar en lo que respecta a las emisiones de gases de efecto invernadero, bueno, acá vemos de 1950 a 2021 el mismo crecimiento que mostraba antes de uso de combustibles fósiles en realidad de emisiones de dióxido de carbono asociadas a cada uno de estos combustibles fósiles, donde el carbón es el principal responsable, sigue el petróleo y luego el gas natural, y podemos ver la emisión per cápita. Ahí me apareció una línea de Dylan. Ahí está, gracias Dylan. Tenemos un consumo, una producción per cápita de dióxido de carbono creciendo hasta 1980, que estábamos en alrededor de 2.500, hay que mirar el eje de derecho, 2.500 kilos por persona por año, hasta un valor de 4.000 kilos por persona por año de dióxido de carbono equivalente. Sumado que en ese periodo también hubo crecimiento de la cantidad de personas. Entonces, al haber más habitantes en el mundo y más emisión por habitante, fue un momento que estuvo por ambas circunstancias incrementada la producción de gases de efecto invernadero. Después hubo un estancamiento en torno a los 4.000 por habitante. Sin embargo, dado que la cantidad de habitantes sigue creciendo, es que seguimos teniendo un incremento a pesar de que por habitante quedó estancado en 4.000 kilos, seguimos teniendo cada vez más habitantes y cada vez más emisiones de gases de efecto invernadero. Esos 4.000 kilos obviamente no es una constante, tenemos países
con menos de 250 kilos por habitante por año, fíjense el continente africano, y para algunos países donde hay más de 10.000 kilos por habitante por año, obviamente, mientras estamos más en latitudes más elevadas, tenemos mayor requerimientos de enfriamiento y mayor requerimiento de calefacción, dependiendo de la época del año. En sectores muy continentales, en verano el calor es muy elevado, se gasta mucho en enfriar el ambiente y viceversa para el invierno. Bueno, nuevamente esto es otra gráfica que muestra por sector, como les decía, 3/4 de las emisiones de gases de efecto invernadero desde el sector de la energía. Y otra cosa relevante es ver que, si bien hay otras moléculas que generan calentamiento global, llevado todo a términos de dióxido de carbono equivalente, el dióxido de carbono es la molécula de referencia debido a que alrededor de 3/4 de las emisiones es por esta molécula, por el dióxido de carbono. Bueno, en este contexto, yendo ahora un poco a los biocombustibles propiamente dichos, tenemos fundamentalmente el crecimiento de las últimas décadas ha sido del etanol y del biodiesel, y fundamentalmente a partir de combustibles, a partir de biomasa o de fuentes de primera generación, o sea, fuentes alimenticias. Cuando hablamos de biocombustibles de primera generación, estamos refiriéndonos a fuentes alimenticias. En lo que es etanol, más de la mitad proviene del maíz, seguido de la caña de azúcar, y luego está repartido entre otras fuentes de bioenergía. Y en lo que refiere al biodiesel, esto desde 2009 ya está desactualizado, ahora después muestro digamos, la colza en ese entonces era el 70%, ha habido un incremento muy marcado de 2009 a esta parte en la producción de biodiesel, el bioetanol también aumentó, pero ya venía aumentando, digamos, no fue tan notorio como hace unas décadas atrás, donde ya comenzó, incluso antes de ya fines del siglo pasado, comenzó a expandirse el etanol. El biodiesel comenzó ahora más tarde, su crecimiento bien marcado, y la colza quedó en cantidades relativamente constantes, y el crecimiento del aceite de palma y del aceite de soja para producir biodiesel la dejó en un tercer lugar, lo vamos a ver más a continuación. De etanol se están produciendo aproximadamente 100.000 millones de litros por año en el mundo, la mitad de esto proviene de Estados Unidos y lo sigue Brasil. Bueno, esto es un poco la gráfica parecida a lo que mostré previamente. Estados Unidos 53%, Brasil con un 30%. Y las fuentes de producción de etanol, en Brasil es prácticamente todo etanol de maíz, Estados Unidos, quise decir, y Estados Unidos es el principal productor global de maíz, por lo tanto ha encontrado derivar a su producción una demanda alternativa, de manera de que, bueno, puede ser cuestionable, como desde un punto de vista ético, usar alimento para generar energía. Evidentemente a ellos que producen este alimento, encontrar una demanda adicional es un factor netamente alcista para este commodity. En el caso de Brasil, el 90% es de caña y un 9% es de maíz. Y en Europa, en la Unión Europea, tenemos una mitad de maíz y el resto entre trigo, remolacha azucarera y otros productos. Bueno, como les decía, el biodiesel, que tenía un 68% derivado de la colza, pasó ahora en 2019 a estar en un tercer lugar detrás del aceite de palma y el aceite de soja. Así que, bueno, esto asociado no a una baja en la producción de biodiesel y de colza, sino que ha aumentado notablemente la producción total de biodiesel. Entonces, entre 2008 y 2018, fíjense que veníamos de 15.000 millones de litros y ya en 2018 estamos en torno a los 40.000 millones de litros. Así que, como la colza no ha modificado su superficie destinada a este biocombustible, ha quedado en tercer lugar por el aumento del biodiesel de soja y de palma. Bueno, en este marco, ya hace unos años, este trabajo muy citado de Tillman comenta los beneficios de los biocombustibles en un trilema de alimentos, energía y ambiente. Y plantea que en un mundo donde se busca solucionar el problema energético y ambiental, sin dejar de lado el tema alimenticio, no podemos darnos el lujo como sociedad de perder las reducciones globales de emisiones de gases de efecto invernadero que nos pueden permitir los biocombustibles si se realizan de forma correcta.
No obstante, tampoco podemos aceptar los efectos indeseables de una producción no sustentable de biocombustibles. Y cercano a esos años, ya también yo todavía estaba, digamos, esta publicación que les muestro ahora de 2007, eh, la encontré por allá por 2011, cuando empecé a trabajar en este tema, donde yo me preguntaba, ¿habrá algún cálculo estimativo para saber cuánto representa estos biocombustibles tan conocidos que se estaban haciendo, el etanol y biodiesel? ¿Cuánto representan de nivel global de demanda de combustible a reemplazar? Y además, ¿qué pasaría si la totalidad de la superficie, obviamente un escenario impracticable, no podríamos prescindir del trigo, ni del arroz, ni del maíz, ni del sorgo, o la caña de azúcar, pero de modo hipotético, ¿cuánto cubriríamos la totalidad de la nafta si todas estas fuentes de alimentos se convirtiesen en bioetanol? ¿O cuánto cubriríamos de esa demanda del combustible a reemplazar? ¿Tienen alguna idea? ¿Lo han escuchado? De paso los escucho a ustedes. Si nos quedamos sin trigo, sin maíz, sin sorgo, si todo eso lo convertimos en bioetanol, ¿qué porcentaje de la nafta les parece que podemos cubrir? Me parece que sería una fracción pequeñita, ¿no? Si dejamos de comer y andamos en auto más. Andamos todo a etanol, podemos cubrir el 57% de la energía de la nafta a reemplazar. Esto a números según la demanda global de energía de 2003, con los rendimientos y superficies de aquel entonces, de todos estos cultivos. Es decir, si nos quedásemos sin alimentos, al menos de estos que son uno de los principales cultivos, no solucionaríamos el problema que estamos queriendo resolver, que es el combustible fósil, en este caso uno de los combustibles fósiles, solamente la nafta. Así que, bueno, esto muestra claramente que acá tenemos un techo bien marcado, hay una convivencia de un mismo producto que se está usando para producir energía y para producir alimentos. Y la energía no la puede resolver, no lo vamos a poder resolver con estas fuentes de biomasa, y además que genera un problema en otra pata de la sustentabilidad, que es la seguridad alimentaria que queda en juego. Actualmente estamos, bueno, esto es 2016 en realidad, un 4% de la superficie global se estima que está siendo derivada a la producción de biocombustible, de superficie global de cultivos, ¿no es cierto? Por ahí es más alto, estamos en un 15% si consideramos solo el maíz, que tiene 28 millones de hectáreas para producción de biocombustible. En Estados Unidos representa alrededor de un 20 de un 20 a un 35, dependiendo del año, de su superficie de maíz está destinada a bioetanol. Bueno, otro factor que algo ya mencioné es el tema del uso del suelo. Cambiar un bosque para producir energía o un pastizal para producir bioenergía, sembrar maíz y producir bioetanol, por ejemplo, estamos afectando ese suelo que tiene una reserva importante de carbono y no compensamos con el maíz, si lo podemos producir maíz para obtener bioetanol, ese sistema productivo no sustenta tanto carbono en el suelo y termina liberando carbono, o sea, no termina resolviendo el problema, hasta incluso puede empeorarlo. Entonces, hay una cuestión acá que es, cuando hacemos un análisis de ciclo de vida, para tratar de comprender cuál es el perfil ambiental de este biocombustible, bueno, supongamos que tenemos dos regiones, una región, un país 1 y un país 2, o una región 1 y una región 2. En una región tenemos en amarillo, en ambos casos, una cantidad arbitraria de maíz que se está produciendo, y en celeste lo que son bosques y pastizales de cada una de estas regiones que no se deben intervenir para no liberar el carbono que ellos almacenan. Entonces, cuando intervenimos, como se ve acá en la región 1, un bosque, convertimos un bosque en un cultivo bioenergético, donde el suelo quedará parte del año puede estar descubierto, o ese cultivo energético que sembremos tal vez no mantiene el suelo la cantidad de carbono que tenía el pastizal o el bosque originalmente. Bueno, estamos produciendo esas 3 unidades arbitrarias de bioenergía, esas 3 gotitas que se ve ahí, en un ambiente que no es recomendable, haciendo un cambio directo en el uso del suelo. ¿Sí? Es decir, directamente por la actividad que estamos haciendo, vamos a tener un efecto de generar dióxido de carbono hacia producir dióxido de carbono o liberar dióxido de carbono hacia la atmósfera a partir del cambio directo de uso del suelo en ese ambiente.
Habrán oído escuchar el cambio indirecto del uso del suelo. Cuando se habla de cambio directo de uso del suelo, esto se puede estudiar en planteos de análisis de ciclo de vida denominado como atribucional. Cuando queremos ver el enfoque consecuencial, que la misma palabra lo dice, cuáles serán las consecuencias de hacer esta actividad, donde hay que modelar y estimar qué puede pasar por mi actividad, sería en este ejemplo donde, bueno, la región 1 dice, no, no vamos a intervenir bosques o pastizales, vamos a producirlos, pero dejemos de producir maíz, perdemos 3 unidades arbitrarias de maíz, y en el cuadrito amarillo, una parte de eso, producimos un cultivo bioenergético para generar esas 3 unidades de biocombustible. Y ahí la consecuencia modelada o estimada es que si empieza a faltar maíz, va a subir el precio. Y si sube el precio, tal vez haya lugares en otros países que se vean estimulados a producir donde antes con el precio anterior no les resultaba factible o rentable. A tal punto que tal vez en esa otra región lo hagan en bosques o pastizales. Entonces esa es una modelización del cambio en el uso indirecto del suelo por una decisión en una región que podría afectar a otras regiones del mundo. Esta es una forma conceptual bastante clara y sencilla de comprender los conceptos de cambio directo y cambio indirecto en el uso del suelo. En un caso, la región 1 cambia un pastizal por un cultivo energético, en el caso 2 no cambia un pastizal ni un bosque para cultivo energético, pero la decisión de bajar la producción de maíz puede afectar bosques y pastizales de otras regiones del mundo. En función de ello, vamos a ver los biocombustibles de segunda generación, aquellos derivados de fuentes no alimenticias. Tenemos como grandes clasificaciones, puede haber algunos más, pero vamos a los más conocidos. Tenemos la madera, los residuos de cosecha o rastrojos, cultivos bioenergéticos de pastos perennes, o sea, se siembran pastos de estas especies, de Panicum, de Miscanthus, distintas especies que son muy conocidas, hay muchos trabajos, de mucha cantidad de biomasa. Residuos residenciales, cartón, aceites usados, etc. Y bueno, el motivo de esta charla, pastizales naturales, que no son sembrados, por eso son naturales, son nativos y son perennes de determinadas regiones, en este caso de Argentina, del norte de Santa Fe, de los bajos submeridionales. Se estima que en Argentina 2/3 de la superficie del país está cubierta por pastizales naturales. Esto lo plantea en realidad son los pastizales áridos y semiáridos. Después incluso si contamos pastizales en zonas húmedas hay un poco más. En esta publicación más o menos lo detalla, de las zonas áridas. Y en esta publicación un poco más reciente, este sector que marco es donde está el número 16, vendría a ser el sector de los bajos submeridionales, ocupados por pastizales de Spartina Spartiné, o bueno, anteriormente llamada Spartina argentinense, y le van cambiando el nombre, incluso ahora es Porobolus. Algo que es muy típico de estos pastizales es la quema, es muy frecuente encontrar quema de pastizales por parte de los productores ganaderos, dueños de ese establecimiento. Incluso esta es una foto que tomé cuando iba a hacer muestros a campo, de un sector del camino cuando me dirigía a hacer las cosechas. Y bueno, lo interesante del tema asociado a las quemas, en este trabajo de Verón en 2012, estimaron a nivel global cuánta energía se produce, se quema, o sea, cuánta energía de biomasa es quemada en distintos países a nivel global en un periodo que va de 2004 a 2010, si no recuerdo mal, ahora después está detallado. 2003 a 2010. En promedio, en píxeles, en grillas de 0,5 de latitud por 0,5 de longitud, alrededor de 3.000 kilómetros cuadrados. Y lo vemos como porcentaje de la biomasa aérea quemada, estamos dentro de cada uno de esos cuadraditos de 3.000 kilómetros cuadrados, en nuestra región estamos hablando entre 4 a un 8%, en algunos casos más, de la biomasa es quemada por estos incendios, según estas estimaciones. Bueno, a nivel global podemos ver zonas, incluso bueno, el continente africano se ve muchísima quema anual de biomasa y muchísima energía de biomasa quemada sin aprovechar, es quemado a campo sin darle aprovechamiento alguno.
Y este trabajo lo que hace es comparar la energía que se quema con la demanda eléctrica de cada píxel de 3.000 metros cuadrados, de 3.000 kilómetros cuadrados. Entonces, fíjense que en terajoule en ambos casos tenemos 400 o 800 terajoule por cada uno de los píxeles, y en un píxel del mismo tamaño no se llega a apreciar acá el tamaño del cuadradito, son muy chiquitos. Pero por los colores podemos ver que cada cuadradito que se ve en color verde o más tirando amarillo, estamos medio a un terajoule de energía eléctrica por año. Lo que hicieron en este trabajo, muy interesante, es ver para cada uno de estos países cuánta energía eléctrica podría producirse con la tecnología actual si esa biomasa, con las eficiencias, 20, 25, 30% que tenga un motor de combustión de biomasa para generar electricidad, bajo las tecnologías actuales, se derivase a producir electricidad. Interesante que en Argentina, por ejemplo, podríamos cubrir con creces la demanda, que es la barra negra, si utilizásemos la biomasa que se quema, que hoy día se está quemando sin aprovechamiento alguno, podría cubrir con creces la demanda eléctrica de Argentina por año. Otro trabajo también, esto es una tesis, muestra también a nivel de grilla cantidad de focos de incendio, y la zona donde particularmente está esta especie, que la remarco ahí, es una zona de alta frecuencia de focos de incendio. Bueno, en el trabajo de mi tesis analizamos con enfoque de ciclo de vida eh, la producción de biocombustible a partir de esta especie. Para quienes no lo han oído nombrar, el análisis de ciclo de vida es una herramienta utilizada para evaluar impactos ambientales de un producto o un servicio, desde que se extraen las materias primas hasta que se elimina o se recicla o se da un fin de vida a ese producto analizado. Consta de 4 fases: una primera fase donde definimos objetivos y alcance, una segunda fase donde vemos hacemos el inventario de ese servicio o producto, luego una evaluación de impacto ambiental, y por último, interpretación de los resultados. Esto permite identificar puntos críticos de un sistema de producción para tratar de mejorarlo, y ayuda a la toma de decisiones para seleccionar productos más sostenibles. Existen distintos enfoques o distintos alcances. Podemos hacer por este ejemplo, para hacer una mesa de la puerta a la puerta, gate to gate, es decir, ver solamente las emisiones y los impactos de las actividades realizadas dentro de una empresa, sin considerar las que ocurrieron aguas arriba para producir la madera o los recursos necesarios para esa mesa. O el barniz, bueno, una empresa compra el barniz, lo aplica, pero si fuera puerta a puerta no estaría considerando las emisiones de producir ese barniz. Si tomamos de la cuna a la puerta, sería la que consideré recién, más todo lo que está aguas arriba, es decir, los recursos, la producción forestal, su transporte, la transformación de cada uno de esos recursos para llegar luego a ser el producto que la empresa incorpora como materia prima. Hasta la puerta de la empresa, es decir, hasta la producción de esa mesa sin incluir incluso la distribución. Y si queremos incorporar hasta el uso, la etapa de distribución, la etapa de uso y de fin de vida, estamos hablando de un enfoque de la cuna a la tumba. Si además de eso, en lugar de ir a una disposición final, hay un reciclado o sea, la mesa, en lugar de disponerse finalmente y ir a un relleno sanitario o de quemarse, si se hace algún reciclado, se plantea un análisis de la cuna a la cuna, ya que en realidad pasaría a ser la cuna de una futura actividad. Si a ese producto, en lugar de fin de vida, de ir a parar como un residuo es utilizado, hablamos de un análisis de la cuna a la cuna. Bueno, la hipótesis de mi tesis fue que el uso de biocombustibles de segunda generación a partir de la especie bajo estudio permitiría reducir emisiones de gases de efecto invernadero al compararla con el combustible fósil a reemplazar, y que presentan un balance energético positivo. Y bueno, una parte que, si bien lo tengo acá, en principio no creo que avancemos con esta temática, que es una segunda parte de mi tesis, también era la idea estimar la producción de biomasa a partir de imágenes tomadas desde un dron como herramienta para poder predecir o estimar cuánta biomasa disponible hay en un determinado lugar con imágenes tomadas a distancia. Bueno, el objetivo general era para
verificar las hipótesis recién mencionadas, contribuir a la sustentabilidad ambiental del sector energético, estudiando la potencialidad de esta especie como fuente de energía renovable, y de la cual los objetivos específicos que se buscaron era evaluar el potencial de calentamiento global. Esta es una de las categorías de impacto más empleadas por el tema de calentamiento global, para 3 tipos de biocombustibles derivados de esta especie. Por un lado, el bioetanol, la bioelectricidad, o sea, producir electricidad a partir de la gasificación de esta especie, y el calor residencial, obtener pellets para combustionar, para generar calor en el sector residencial a partir de esta especie. La otra parte, desde lo que es análisis de ciclo de vida, es estimar la demanda energética, o sea, cuantificar los gastos energéticos de toda la cadena, de todo el ciclo de vida, y cuantificar la tasa de retorno energético, o ROI por sus siglas en inglés, es decir, cuánta energía producimos por unidad de energía invertida. Y luego está el tercer objetivo, que es el que no vamos a avanzar mucho aquí, que es sobre la estimación de la biomasa, que se poder intentar estimar la biomasa, para lo cual tuve que hacer cosechas y tratar de estimarla en base a datos obtenidos de cámaras montadas en un dron previo a la cosecha. Hay varias formas de producir bioenergía a partir de la biomasa. Yo acá muestro algunas de las más conocidas. Dentro de ellas, la tesis abordé cuestiones de electricidad, un escenario bioenergético eléctrico, por eso sus siglas, un escenario bioenergético de calor, para obtener calor para el sector residencial, y un escenario bioenergético de transporte para obtener bioetanol para reemplazar la nafta, para el corte de las naftas. Se utilizó el software CIMAPRO con una licencia académica. Se definieron para los límites de cada uno de estos sistemas. Acá hay mucha conceptualización bien de la temática de análisis del ciclo de vida, pero básicamente definimos cuál es la función de cada uno de estos sistemas. Se hizo el inventario, o sea, entradas y salidas para cada uno de ellos. Se evaluaron impactos puntualmente de estas dos categorías, cambio climático y uso de energía. Se interpretaron, se hizo un flujo energético, un diagrama de Sankey, para ver qué cantidad de energía era finalmente utilizada, como obtenida en el vector energético, respecto a la cantidad de energía originaria, o de energía primaria. Y bueno, yendo directamente al resultado de la parte eléctrica, tenemos, este sería los límites de ese sistema. No sé si se llega a apreciar, por ahí el tamaño de letra, pero bueno, tenemos una etapa de campo acá a la izquierda, donde convive con etapas de pastoreo y descanso. O sea, en el escenario actual ahí se produce la quema para fomentar el rebrote, ese rebrote se pastorea, luego se deja descansar, se pastorea nuevamente, y así sucesivamente hasta que en algún momento la biomasa alcanza cantidades como las de la foto al inicio de la charla, donde ya el animal no la aprovecha. Bueno, en este caso se plantea reemplazar ese sistema de quema por un sistema de cosecha. En la etapa de campo hay que hacer una ruptura de los hormigueros, o cacurúes de la especie que es muy común ahí, entonces dificulta un poco la cosecha. Hay que hacer una etapa previa, que esto lo logramos hacer, lo pudimos llevar a cabo. Cortar la biomasa con una desmalezadora, hacer un hilerado, un enfardado para producir rollos, y luego esos rollos transportarlos a una planta, en este caso en el escenario eléctrico, una planta de peleteado y gasificación, donde se hace un picado, molido, peleteado de la biomasa para su almacenaje y eventualmente luego su gasificación para obtener un gas de síntesis o sin gas que se puede combustionar en un motor, generando en este caso la unidad funcional, que es 1 megawatt-hora de electricidad para subirlo al sistema interconectado. Con algunos subproductos como el biochar, que se puede quemar para obtener calor, y está previsto para los gasificadores que se pueda aprovechar también el calor de la combustión. Fíjense, alrededor de 2 megawatt-hora, en el escenario más optimista, es casi alcanzando una eficiencia del 90% de la energía original, se puede aprovechar.
El escenario a reemplazar de electricidad es el mix eléctrico argentino o de Argentina, y como productos evitados está el calor para generar esos procesos. Si no obtenemos el calor de esta forma, se tiene que obtener de otra manera, que actualmente se planteó el uso de gas natural en las industrias, la combustión de gas natural. Es decir, ese gas natural que no se usa es un proceso evitado que se descuenta del impacto ambiental calculado para ese megawatt hora a partir de la gasificación. Otros procesos evitados son las quemas de pastizal, que también generan emisiones. En este caso alimentario, tenemos que para ese megawatt hora de electricidad se requiere 1,16 toneladas de rollos con 15% de humedad, para lo cual hay distintas labranzas que se van planteando. Fíjense que se calcula en horas de maquinaria trabajando a determinada potencia, una ocupación de suelo. Bueno, y en el sector industrial tenemos la combustión del biochar, que genera emisiones, y la combustión del gas de síntesis, que también genera algunas emisiones, que fueron consideradas en función de la bibliografía. Acá está el diagrama de Sankey que les comentaba. Fíjense que para obtener 1 megawatt hora de electricidad en la red, que es lo que se ve acá en azul, no puedo, por algún motivo no puedo mostrar con el cursor, pero bueno, es lo que se ve en azul, electricidad red, 1 megawatt hora, se utiliza 1,16 toneladas, o sea, 1.159 kilos de rollo de campo, que tendría 4,62 megawatt hora. Tenemos algunas mermas, pérdidas de calor, etcétera. Fíjense, 104 kilos de biochar, que es lo que se generaría, y tiene ahí una cantidad de calor que se podría aprovechar, y lo mismo el calor aprovechado de la combustión de gas de síntesis. Hicimos escenarios en cuanto a no aprovechar nada del calor hasta aprovechar el 90%, y en función de eso es que la eficiencia energética oscila entre un 21,6 y a un 75% de esos 4,62 megawatt hora, en función de cuánto calor uno pueda aprovechar. El segundo análisis es el escenario bioenergético de calor para el sector residencial, donde la unidad funcional era entregar 1 megajoule de energía térmica útil para calefaccionar un ambiente domiciliario. Nuevamente acá cambia un poquito alimentario el sistema, la parte de campo es igual, solo que en este caso no hay un gasificador, sino que en la planta es una planta de peleteado para obtener el pellet embolsado para su distribución a un comercio, para luego ser empleado a nivel domiciliario. Y como a nivel domiciliario se quema ese pellet, se obtienen semillas que tienen que ir a una disposición final. Eso reemplazaría al gas natural en el sistema actual más común con gas natural, es decir, planteamos el uso de estufas a pellet, que hoy día están en el mercado, con estufa a gas natural, con eficiencias que, según el INTI, rondan en el 60, 65%, hasta 70% en algunos casos. Acá tenemos, bueno, las estufas a pellet, lo que tienen es una gran eficiencia, así que ese dato de bibliografía se sigue manteniendo. Y acá lo que vemos, obtenemos, incluyendo mermas que se dan desde el campo hasta la biorefinería, con la planta de procesamiento de peleteado. Aún así hay un 78,7% de eficiencia. También tenemos que sacar las pérdidas por calor. Digamos, no es el 100% una estufa de pellet, pero fíjense que de 1,14 megajoule que llega, se aprovecha uno, así que ahí la estufa tiene cercano al 90% de eficiencia. Y por último, el escenario bioenergético de transporte, donde aquí la biorefinería ya tenemos que tener digamos, la posibilidad de fermentar, de obtener una hidrólisis, un pretratamiento, hidrólisis y fermentación para obtener el etanol a partir de la glucosa obtenida de esta biomasa, y en este caso algún coproducto en función de la bibliografía obtuvimos para obtener electricidad. Como proceso evitado de la electricidad del mix argentino, y nuevamente las quemas y la nafta a reemplazar. El escenario actual es el uso de nafta. Allí, para entregar ese megajoule de energía como combustible líquido, bueno, tenemos pérdidas importantes de residuos sólidos que, al no tener, esta etapa no la pudimos llevar a cabo ni siquiera en planta piloto. Bueno, no nos animamos a darle un uso a ese calor,
lo modelamos como no aprovechado y por eso que la eficiencia da bastante más bajo. Obviamente, si pudiéramos aprovechar ese calor, hay planteos de biorefinería a partir de biomasa de segunda generación, donde plantea que esos residuos sólidos se pueden usar para obtener electricidad o algún tipo de uso se le puede dar. Nosotros acá lo planteamos como el escenario más pesimista, obteniendo solo la energía en el etanol. Yendo a los resultados, estas son las redes que genera el software. Fíjense que en el escenario eléctrico, con un 90% de calor aprovechado, tenemos que da un resultado como carbono negativo, es decir, se extraen por cada megawatt hora. Si comparamos el escenario propuesto bioenergético con el escenario actual, se retiran de la atmósfera 837 kilos de dióxido de carbono por cada megawatt hora generado. Acá es muy relevante, bueno, el calor evitado, si podemos aprovechar ese 90% de calor, estamos evitando la quema de gas natural por 583 kilos de dióxido de carbono equivalente. Y bueno, en segundo lugar está la quema. La quema evitada genera emisiones que no son de tipo biogénico, es decir, son emisiones mayores a las que fija el pasto en su biomasa cuando está creciendo. Esos son factores de emisión que están cuantificados y que en este caso, al cosecharlo en lugar de quemarlo, se estarían evitando. Este es el mismo escenario eléctrico, pero ya no con un 90% de calor, sino que suponemos un 50% de calor aprovechado. Y esto porque en realidad el problema de calor es que se tiene que aprovechar in situ, no se puede transportar. Entonces, bueno, modelamos las distintas opciones eh, en función de cuánto se puede aprovechar ese calor. Para eso necesitaríamos una planta industrial que requiera calor en paralelo a la producción de la electricidad. Y el último escenario de la parte eléctrica es sin aprovechamiento de calor, pero bueno, donde se ve ahí claramente los 329 kilos evitados por la quema del pastizal son más que relevantes. En rojo están las emisiones asociadas a la etapa de campo, el gasoil que se quema para alisar el terreno, sacar los hormigueros, el corte con desmalezador, el hilerado, bueno, el enfardado, y la etapa industrial que insume electricidad. Como resumen de la parte eléctrica, tenemos los tres escenarios modelados. Debajo del cero, aquellos procesos que extraen o quitan carbono de la atmósfera y aquellos procesos que los generan. La etapa de campo que no genera tanto, la etapa de la combustión del syngas y de biochar generan dióxido de carbono y emiten dióxido de carbono, y luego tenemos la quema evitada en los tres escenarios, el calor evitado por aprovechar el biochar y el calor evitado por el aprovechamiento térmico del gas de síntesis. Y su comparación, su resultado final en kilos de dióxido de carbono por megawatt hora, están entre paréntesis, y su comparación con la matriz eléctrica argentina, según bibliografía, que está en 412 kilos de dióxido de carbono equivalente por megawatt hora. Según la bibliografía, estamos en sintonía, al menos sin considerar los productos evitados. Esto tendría que ver un poco también con el enfoque, pero las emisiones de la etapa de campo y de la etapa de combustión de gas de síntesis generan valores en sintonía con esta bibliografía, termina dando negativo por los productos o procesos evitados, en este caso las quemas y el calor aprovechado. Estos trabajos los pudimos publicar en la parte de bioelectricidad y la parte de calor en 2022 en esta publicación. Así que bueno, tuvimos esa posibilidad, y posteriormente la parte después les muestro la parte, está recientemente publicándose en estos días la parte de bioetanol. Yendo a la parte energética, al cumulative energy demand, o sea, cuánto se extraen de combustibles fósiles para obtener ese megawatt hora de electricidad, se requiere, según los escenarios, muy poquita energía, o sea, muy poco consumo de fósiles para obtener ese megawatt hora de electricidad. Si lo contrastamos, en verde podemos ver la tasa de retorno energético mirando el eje de la derecha. En el escenario de no aprovechamiento de calor, estamos en 6 unidades de energía obtenida por cada unidad invertida. Así que es más que sustentable desde ese punto de vista. Bueno, y su comparación aquí con el escenario actual en base a la matriz energética argentina. Yendo ahora al escenario bioenergético de calor,
acá tenemos las emisiones, también dan carbono negativo, siendo también la quema de pastizal muy relevante. Luego tenemos las etapas que generan emisiones de la etapa de campo, la industrial, el flete, uso y fin de vida de las cenizas. Es un poco lo que genera esos 20 gramos de dióxido de carbono por cada megajoule de energía térmica, que son más que compensadas por la quema de pastizal, por eso que este escenario estaría también sustrayendo dióxido de carbono de la atmósfera. Y su comparación con las estufas a gas natural en función de datos de bibliografía para Argentina, que por cada megajoule se estarían emitiendo 136 gramos de dióxido de carbono. La parte de energía, también, la Cumulative Energy Demand del escenario bioenergético de calor, plantea, para obtener ese megajoule, es muy poquito el gasto energético también que tenemos, y por eso es que el EROI también está en torno a los 3,5, un poco más de 3,5 unidades de energía obtenidas por cada unidad de energía invertida. Y su comparación con el gas natural para su quema en estufas en el sector residencial, donde tenemos una gran cantidad de demanda energética a lo largo del ciclo, y el EROI en ese caso da menor a 1. Comparando con la bibliografía, en este caso tenemos estos valores de gramos de dióxido de carbono. Cada uno de estos corchetes que se ve ahí es datos de pellet para obtener energía, y donde muestra, por un lado, las emisiones de gramos en el eje Y, de gramos de dióxido de carbono por megajoule producido, y en el eje X la cantidad de energía requerida para cada megajoule de pellet. Si consideramos la quema, nosotros nos vamos con valores negativos. Si no consideramos la quema, estamos dentro de esos valores comunes. Así que lo que diferencia un poco en este caso en este análisis, es la quema evitada como emisión de dióxido de carbono evitada. Bueno, esto lo pudimos publicar, hace poquito salió, todavía no está en la versión definitiva, está disponible ya para leerlo en formato abierto. Esta es la parte de transporte, ¿no es cierto? Lo de electricidad y calor para el sector residencial era la publicación de 2022, que ya las había mostrado antes. Lo de etanol, que es esto que tenemos aquí, podemos ver el potencial de calentamiento global usando datos de referencias bibliográficas para la parte industrial, que son datos con los que no contamos. Lo que está en amarillo son todos datos de bibliografía. La etapa de campo en gris son datos que calculamos nosotros, y en rojo el fuego evitado, también muy relevante para este escenario bioenergético de transporte. En resultado, entre paréntesis, muestra para los valores, para algunos casos, siempre nos termina dando menor al escenario a reemplazar, que es el de la nafta, que tiene 96,9 gramos de dióxido de carbono por cada megajoule. Nosotros tenemos desde incluso valores negativos, según algún ejemplo, hasta valores de 24 o 25 como máximo, que es el resultado de restar a los valores positivos, restar el valor rojo de las emisiones evitadas por la quema. Si lo comparamos con la bibliografía, la disminución de emisiones de los lignocelulósicos para etanol, la parte izquierda de la gráfica, ronda entre un 50 y más de un 100%, o sea, en algunos casos de carbono negativo. En nuestro caso estamos dentro de esos valores, en consonancia con la bibliografía. Si vamos a los consumos energéticos de la etapa de transporte, estamos por debajo, en lo que es el EROI en este caso, como mostrábamos al principio, hay bastante por mejorar, porque los residuos sólidos no le dimos ningún uso para esta parte. Por lo tanto, acá vemos que el EROI da bastante bajo, comparándolo con los otros sistemas bioenergéticos, ¿no es cierto? No obstante, en general da mayor al de la nafta a reemplazar, pero podría mejorarse obviamente muchísimo si logramos dar un uso a esos residuos, porque estaríamos obteniendo más energía a partir de esos residuos. Así que en este caso, no obstante, tenemos balance energético positivo en la mayoría de los casos. La barra azul, ese megajoule de energía como combustible líquido, en general supera los gastos energéticos. No por mucho, pero lo supera. En algún escenario nos dio no sustentable, nos dio un EROI, una tasa de retorno energético menor a 1.
Algo relevante es también la posibilidad de autoabastecer a la planta. Si la planta se autoabastece de energía, los dos escenarios de la izquierda, en función de la bibliografía de Lugo, si autoabastecemos la planta, mejora mucho más que si usamos energía eléctrica y térmica de combustibles fósiles. Bueno, esto es lo mismo, pero en la publicación. Como resumen, tenemos los tres escenarios eléctricos que he remarcado, dan carbono negativo y dan tasas de retorno energético sumamente altas. El escenario de calor da también carbono negativo y una tasa de retorno energético no tan alta, pero bueno, mejor que la de combustible fósil. Y por último, el transporte, tenemos un rango en valores en algunos casos negativos, en algún otro caso positivo, o sea, emite carbono a la atmósfera, según qué supuesto contemplemos, por eso la importancia, insisto, en poder autoabastecer a la planta y usar todos los residuos de la planta, y tasa de retorno energético que también dependen de ello. Si podemos utilizar los residuos, ese 1,75 que tenemos de techo, seguramente se vaya a 3, 4 o 5 por lo menos. Se acepta con esto la primera hipótesis de que el uso de biocombustibles de segunda generación a partir de Spartina argentinensis reduce las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto al combustible fósil a reemplazar y presenta un balance energético positivo. Como conclusión del análisis de ciclo de vida, se contrastaron con enfoque de ciclo de vida tres escenarios bioenergéticos con sus respectivos escenarios actuales a reemplazar. En todos los casos, las emisiones resultaron inferiores a las de los escenarios alternativos. La mayoría de los escenarios bioenergéticos resultaron carbono negativo. Las quemas evitadas impactan notablemente en este balance de carbono, son un factor relevante. El autoabastecimiento energético de la etapa industrial también es un aspecto clave. En todos los escenarios bioenergéticos se obtuvieron tasas de retorno energético mayor a 1. Y lo último que les comentaba, lo de la necesidad de poder no dejar residuos, aprovechar todos los residuos para poder mejorar el perfil ambiental del biocombustible. Bueno, esto sería toda la parte, al menos la parte de análisis de ciclo de vida de mi tesis, y que posteriormente hemos estado trabajando, publicando resultados de la misma. Bueno, muchísimas gracias, Emiliano. Muy linda la charla, muy interesante. Les pido que por favor abramos los micrófonos, así le podemos dar un aplauso a Emiliano por la linda charla. Y muchísimas gracias, Emiliano. Muchas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias. Este, Muchas gracias. Gracias. Abrimos la sesión de preguntas. Si pueden levantar la mano, le voy dando la palabra, si podemos preguntarle. Mientras se va preparando, yo te hago una pequeña pregunta, Emiliano. Muy buena la charla, me gustó mucho. Pero vos mostraste claramente la ventaja tanto energética como en emisiones de no quemar, digamos, estos pastizales. Pero desde el punto de vista económico, ¿cómo es la cuenta ahí? Porque me imagino yo que al fin y al cabo el dueño del campo va a ir por ahí, ¿no? Bueno, sí, ahí tenemos un inconveniente. Nosotros hemos hecho algunos análisis de inversión, de proyectos de inversión. Puntualmente, bueno, ahí se da esa disyuntiva de cuando se subsidia tanto el combustible fósil, más allá de que en algunos casos todos sentimos la quita de subsidios en nuestra vida cotidiana, pero el subsidio al combustible fósil va en detrimento muchas veces de que sean viables este tipo de proyectos de inversión. Porque obviamente una empresa le interesa invertir en obtener electricidad de forma sustentable a partir de biomasa, si eso le resulta al menos más barato que la tarifa eléctrica que recibe. O lo mismo si tiene que obtener calor y lo busca a partir de una fuente renovable, lo va a hacer siempre que sea factible desde un punto de vista económico. Y eso ha tenido muchos vaivenes, altibajos, de momentos como los que estamos transitando ahora. Por ahí aumenta un poco la intención o la necesidad o el interés en este tipo de fuentes, porque se encarece mucho el combustible fósil al sacarse subsidios a los mismos. Tal vez algo también
relevante es, en el caso del calor, por ejemplo, es conocido que las industrias muchas veces cuando hay un corte de suministro por picos de demanda, generalmente se corta primero el suministro a las industrias para favorecer o priorizar el sector residencial. Entonces ahí también surge a veces el interés de invertir en estas tecnologías para no tener que recurrir a fuentes más costosas como el fuel oil, por ejemplo. Yendo bien a la respuesta a tu pregunta, en general los lignocelulósicos no están teniendo una buena ecuación a nivel global, están en etapas exploratorias de generar lo que dicen learning while doing, o sea, aprender mientras se está haciendo, por lo cual están en un momento en el que requieren en general una subvención a su desarrollo. Y bueno, acá en Argentina hay algunas licitaciones, hay algunos proyectos, sobre todo en calderas, que se están llevando a cabo. Está el ejemplo de Ticino, por ejemplo, una localidad en Córdoba, donde están usando la cáscara de maní, un residuo que tenían que pagar para que se lo saquen, porque era realmente una molestia, un incordio, y hoy día alimenta eléctricamente a todo el pueblo, a tal punto de que en los últimos cortes que ha habido muy grande a nivel nacional, era un foco de luz en una oscuridad total. Así que, bueno, espero más o menos poder haber respondido. Los números en torno al, por ejemplo, lo que es electricidad, están en torno a los 130, 140 dólares el megawatt hora en algunas licitaciones que han surgido, que están en los programas, en las licitaciones que se pueden ver, que están en proyectos, están, digamos, tienen que estar entregándose o cumplimentándose en los próximos años. Muchas gracias, sí, Emiliano. Acá hay una pregunta, creo, José Luis Yolu. Sí, es mi apócope de José Luis. Perdón. Emiliano, a lo mejor lo dijiste y a mí se me escapó. ¿Por qué existe esta práctica de quema de pastizales? Esa es una pregunta. Y la otra es la concentración de la biomasa. ¿Cuánta extensión de pastizales necesitas para producir una unidad de energía, por ejemplo, un megavatio eléctrico, un megavatio térmico? Bueno, haciendo la primera pregunta, para lo que es, digamos, ¿por qué se quema? Es la manera que tiene un productor de estimular que llegue radiación al estrato inferior de ese pastizal para que se desarrolle o se estimule el crecimiento de rebrotes de la misma especie, pero que cuando rebrota es aprovechable. Cuando rebrota lo consume el ganado. Sumado al hecho de que facilita el trabajo con la hacienda, en un pastizal donde vos no ves casi nada porque es bastante alto, donde vos quemaste hace un mes, tenés todo el estrato bien bajo y la hacienda se acumula ahí. Entonces ya tenés una forma en zonas donde no hay inversión en estructura, en alambrado, con una práctica de quemar un determinado sector, sabés que vas a tener la hacienda concentrada ahí, facilitando algunas tareas de trabajo con la hacienda. Es una práctica muy frecuente a nivel nacional en los pastizales. Nosotros lo hemos sufrido acá en Rosario, lo seguimos sufriendo cada tanto por el hecho del humo, el material particulado que genera. Eso es un gran problema. Y bueno, En el delta. esta práctica permitiría obtener ese beneficio de rebrote y a la vez obtener un biocombustible. Así que bueno, tiene algunas aristas favorables, más allá de que tal vez el resultado económico de un proyecto de inversión seguramente no dé del todo favorable. Son perspectivas que desde un Estado debieran ponerse en consideración. Y la segunda pregunta La era... concentración de biomasa. Bueno, se concentra, claro, el pasto se va consumiendo, el animal lo va consumiendo, pero siempre más allá del pastoreo que se le dé, termina en algún momento creciendo más de lo que el animal puede consumir, y una vez que alcanza ese crecimiento, esa planta de 70, 80 o hasta 1 metro de altura, ya tiene un nivel de lignina tan elevado y digamos, atributos como forraje, la digestibilidad de ese forraje es muy bajo, y más tarde o más temprano se determina pasando y no logra poder consumirlo, por eso recurre nuevamente al fuego. Cada 2, cada 3 años en un mismo lote se están quemando para volver a pastorear. ¿Cuántas hectáreas necesitas para hacer un megavatio? Esa es la pregunta, perdón. Eso. La comparación más o menos estamos en torno a 1 tonelada para obtener un megawatt hora. Siempre se habla más o menos en esas cantidades. Puede ser un poco más o un poco menos, hay que tener en cuenta el contenido de humedad, pero más o menos 1 tonelada de materia seca
podemos tener alrededor de 1 megawatt-hora de electricidad, considerando ese 25-30% de eficiencia de un motor, ¿no es cierto? ¿Y eso en cuántas hectáreas lo...? Hectáreas, ¿en cuántas hectáreas lo tenés? Bueno, podés tener, yo en el caso de la tesis de pastizal que yo analicé, es una biomasa que no tiene tanto rendimiento, estamos hablando de 6-7 toneladas por hectárea, de los cuales se termina cosechando alrededor de la mitad, porque la ineficiencia de la cosecha es otro tema a considerar. Es decir, podrías tener 2 o 3 megawatt-hora por hectárea de electricidad por cada hectárea cosechada. Muchas gracias. No, por favor. Creo que Augusto tenía otra pregunta. Hasta recién anotado, hermano Augusto. Zimmerman, ¿querés preguntar? Sí, ¿qué tal? No, veía que no iba por ahí la discusión, así que decidí por ahí guardarla para otro momento. Pero sé que en NASCAR, por ejemplo, se está usando una mezcla de etanol con combustible común. Es una mezcla de 95 octanaje, si no me acuerdo mal. Y por ahí, ¿cuál sería la posibilidad de ver algo así acá en Argentina? Pero nada, veo que no es por ese lado, sino más bien eh, otra cosa. Mirá, acá en Argentina se está usando un 12% de corte de nafta con etanol. Proviene de etanol de maíz y etanol de caña de azúcar en un está reglamentado. Ese 12% debiera ser 6% maíz, 6% de caña de azúcar. Que actualmente se está cortando. La flota de vehículos que tenemos no permite mucho más que eso. Algo más se puede aspirar. El tema es que si queremos ir a los sistemas que gustan en Brasil, necesitamos cambiar todo el sistema automotor porque no tenemos ese tipo de vehículo que se llama Flexi Fuel Vehicle, son los que permiten ir hasta casi su totalidad en etanol. Incluso en Brasil en alguna época, unas décadas atrás, había estos vehículos que eran solo etanol, fue conveniente en alguna crisis de petróleo, donde era muy alto el valor de la nafta, y al poco tiempo bajó a tal nivel el petróleo que la nafta era mucho más barata que el etanol y los autos a etanol dejaron de venderse. Entonces, por eso que el Flexi Fuel Vehicle es una solución a eso, porque puede ir al 100% nafta o a distintas concentraciones de etanol. Nosotros acá no lo tenemos, al menos al día de hoy. Claro. Bueno, gracias. Eh, una última preguntita, Emiliano, perdóname. ¿Vos tenés una idea de que si uno toma, por ejemplo, la radiación solar que llega por metro cuadrado o por hectárea a un campo, básicamente, qué sé yo, en esa zona estamos hablando probablemente de alrededor de 5 kilowatt-horas por metro cuadrado, perdón, por día y por metro cuadrado, ¿no? Y uno calculara la eficiencia energética de producir electricidad a través de biocombustibles. ¿Vos tenés una idea de cuál sería la eficiencia eh, relativa, digamos, de utilización de la energía solar que llega al campo una vez que se transforma, pasa el paso de, bueno, producís primero lo que sea la materia orgánica, luego lo transformás en los combustibles necesarios para producir electricidad, etcétera, y finalmente electricidad. Es decir, si haces toda la secuencia, ¿no? ¿Cómo andaría esa eficiencia? Digamos, vos tenés una idea de cuál Mirá, yo sería. no lo he hecho, podríamos hacerlo rápidamente. Eh, Sé que de mis estudios, cuando era ya alumno de grado, para los cultivos en general, hablas del 1%, un poco más del 1% de la energía solar que llega se convierte en biomasa, si lo comparás en términos energéticos, es muy baja la conversión. Ajá. Eh, Ya de por sí el 25-30% de albedo de la superficie de la vegetación se pierde, por muchos momentos el suelo no está cubierto, pero uno tendría que hacer un análisis en todo caso durante el momento en el que el cultivo está, y en este caso lo complejiza más aún el hecho de que sea perenne. O sea, el material que vos tenés acumulado por 2 o 3 años, esas 6-7 toneladas, seguro que te va a dar debajo del 1% por lejos. Claro. Nosotros nos tenemos 20, 25, un poco más, 30 megajoule por metro cuadrado por día.
por ahí en un día de verano a nivel de superficie, y habría que convertirlo, a ver, eso, prorratearlo día a día y ver Claro, cuánto llega de global. Calculo que te va a dar no más del 1 o 2% convertido a biomasa. Es bajo. claro, perfecto. No, ese número más para tener una idea. Comparado, digamos, qué sé yo, la solar fotovoltaica que está alrededor de 20%, etcétera. Claro, no, estamos Claro, bastante está debajo. más abajo. Perfecto, bueno, Emiliano, creo que te debemos un nuevo aplauso de agradecimiento y muchísimas gracias por la charla. Le pido que, bueno, de nuevo abramos los micrófonos y le agradezcamos a Emiliano la linda charla que nos dio. Y bueno, Bueno, le agradecemos también a todos la compañía y bueno, quedamos para la próxima semana. Bueno, Emiliano, muchísimas bueno, gracias. Muchas muchas gracias a ustedes gracias. por la invitación y Muchas gracias. Muchas gracias. el ida y vuelta, les agradezco. Bueno, gracias a todos entonces y hasta la próxima semana. Hasta la próxima, hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego.